¿Qué tal, amigos? Esto es Historias Personales en la Red. Esperamos que sea de tu agrado la historia de fe que te presentamos a continuación, cuyo título es La Biblia, un viaje a través de la historia. Bienvenidos. Comenzamos este épico viaje a través de la historia de la Biblia sumergiéndonos en un mundo antiguo, donde la palabra escrita comenzaba a emerger como un poderoso medio para transmitir las historias sagradas y los principios fundamentales de la fe. A medida que exploramos los orígenes de estos relatos atemporales, descubriremos su profundo impacto en la humanidad y su relevancia continua en nuestras vidas. Prepárate para embarcarte en un viaje inolvidable lleno de sabiduría, inspiración y verdad. La palabra Biblia deriva del griego antiguo Biblia, que significa libros. Es una colección de escritos sagrados considerados inspirados por Dios y venerados por varias religiones. La Biblia es una guía espiritual y moral para millones de personas en todo el mundo, abarcando una diversidad de géneros literarios que van desde la narrativa histórica hasta la poesía y la sabiduría. En resumen, la Biblia es una enciclopedia de la fe y la historia humana, que contiene desde los relatos de la creación del mundo hasta la promesa de un futuro eterno. En sus inicios, los orígenes de la Biblia se entrelazan con las antiguas civilizaciones del Cercano Oriente, donde las narrativas sagradas eran transmitidas oralmente y luego registradas en diversos materiales. En Egipto, se utilizaron papiros para inscribir textos religiosos y literarios, mientras que en Mesopotamia se emplearon tablillas de arcilla. Sorprendentemente, descubrimientos arqueológicos revelan inscripciones en tablillas de arcilla que datan de hace miles de años, revelando relatos épicos y mitológicos que comparten similitudes con las historias bíblicas. Estos hallazgos científicos arrojan luz sobre los orígenes de las narrativas bíblicas y la forma en que fueron preservadas y transmitidas a lo largo del tiempo. Los relatos del Antiguo Testamento nos transportan a un mundo de prodigios y milagros, donde los patriarcas y profetas guiaban a su pueblo en una búsqueda eterna de la verdad divina. Desde la creación del mundo hasta el éxodo de Egipto, cada relato está impregnado de una profunda conexión con lo divino. ¿Quiénes fueron los autores del Antiguo Testamento? ¿Qué inspiró a estos antiguos escribas y profetas a registrar las palabras de Dios? El Antiguo Testamento de la Biblia fue escrito por diversos autores a lo largo de varios siglos. Los primeros 5 libros, conocidos como el Pentateuco, se atribuyen tradicionalmente a Moisés, quien según la tradición judía y cristiana, recibió la revelación directa de Dios en el monte Sinaí. Otros libros históricos fueron escritos por diferentes autores, incluyendo profetas, líderes y cronistas, como Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los libros poéticos, como Salmos, Proverbios y Eclesiastés, incluyen contribuciones de varios autores, incluyendo al rey Salomón y otros sabios de Israel. Los profetas, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, fueron portavoces de Dios cuyos mensajes fueron registrados para las generaciones futuras. Aunque algunos autores pueden ser desconocidos en ciertos casos, sus escritos han perdurado a lo largo de los siglos, ofreciendo una visión completa de la historia, la fe y la sabiduría del pueblo de Israel. Con la llegada de Jesucristo, el mundo experimentó una transformación sin precedentes. El Nuevo Testamento fue escrito por varios autores durante el primer siglo después de Cristo. Los evangelios fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes fueron discípulos o cercanos seguidores de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, quien también escribió el evangelio que lleva su nombre. Las cartas o epístolas fueron escritas por diferentes líderes cristianos, siendo el apóstol Pablo el autor principal de varias de ellas, aunque también hay epístolas escritas por Pedro, Juan, Santiago y otros. Finalmente, el libro del Apocalipsis es atribuido al apóstol Juan. Estos autores, inspirados por Dios, registraron los eventos, enseñanzas y revelaciones divinas que conforman el Nuevo Testamento. La Biblia no fue siempre el libro que conocemos hoy en día. La recopilación y canonización de la Biblia es el proceso mediante el cual se seleccionaron y reconocieron los libros que formarían parte de las Escrituras Sagradas.
Se llevó a cabo a lo largo de varios siglos y pasó por diferentes etapas, desde la escritura inicial de los textos hasta su reconocimiento como autoritativos para la fe cristiana. Involucró debates y discusiones dentro de la comunidad cristiana sobre qué escritos eran considerados inspirados por Dios y, por lo tanto, debían ser incluidos en el canon. Finalmente, mediante el consenso de la Iglesia, se fijó el canon del Antiguo y Nuevo Testamento, estableciendo una colección de libros considerados sagrados y fundamentales para la fe y la práctica cristiana. En tierras lejanas y antiguas, la Biblia comenzó su historia. Escrita en hebreo, arameo y griego, estas antiguas palabras sagradas fueron transmitidas de generación en generación. A lo largo de los siglos, hábiles escribas dedicaron sus días a copiar meticulosamente cada palabra de los textos sagrados en rollos de papiro y pergaminos. Estos manuscritos eran luego transportados en caravanas que atravesaban desiertos y montañas, llevando consigo las escrituras a distintas tierras y comunidades. La Biblia ha sido traducida a innumerables idiomas a lo largo de los siglos, llevando el mensaje de Dios a personas de todas las culturas y nacionalidades. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha desempeñado un papel fundamental en la historia y el desarrollo de la Biblia. Desde los primeros días del cristianismo, la Iglesia ha sido una fuerza central en la preservación, promoción y difusión de las Escrituras sagradas. Desde los tiempos antiguos, la Iglesia ha sido la guardiana de los textos sagrados, dedicando esfuerzos considerables para recopilar, preservar y proteger los manuscritos que componen la Biblia. Monasterios y bibliotecas eclesiásticas se convirtieron en santuarios de conocimiento y sabiduría, donde monjes copistas trabajaban diligentemente para transcribir las escrituras a mano, asegurando su preservación a lo largo de los siglos. Además, la Iglesia ha desempeñado un papel crucial en la canonización de la Biblia, determinando qué escritos debían incluirse en el canon oficial. En los primeros siglos del cristianismo, se llevaron a cabo debates y concilios para discernir la inspiración divina de los textos y establecer la lista definitiva de libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Iglesia también ha sido una promotora activa de la traducción y difusión de la Biblia. Desde las primeras versiones en latín hasta las traducciones vernáculas en la Edad Media y la Era Moderna, la Iglesia ha trabajado incansablemente para garantizar que los fieles tuvieran acceso a las Escrituras en su propio idioma, facilitando así su comprensión y aplicación en la vida diaria. Además, la interpretación y enseñanza de la Biblia se han convertido en pilares fundamentales de la vida de la Iglesia. Sacerdotes, teólogos y líderes religiosos han guiado a los fieles en la comprensión de las Escrituras, ayudándoles a aplicar sus enseñanzas a sus vidas y a su relación con Dios. En resumen, el papel de la Iglesia Católica en la historia de la Biblia es profundo y significativo. Ha sido una fuerza impulsora en su preservación, canonización, traducción e interpretación, asegurando así su relevancia continua en la fe y la práctica religiosa a lo largo de los siglos. La Iglesia Católica ha sido y sigue siendo una guardiana fiel de las Escrituras, compartiendo su mensaje de amor, esperanza y redención con el mundo entero. En los albores del siglo XVI, Martín Lutero, un monje alemán, desencadenó una revolución religiosa que sacudió los cimientos de la Iglesia Católica. Profundamente perturbado por lo que percibía como corrupción y desviación doctrinal dentro de la Iglesia, Lutero desafió abiertamente las enseñanzas establecidas. Con su famosa 95 tesis, clavada en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517, Lutero denunció las prácticas como la venta de indulgencias, que consideraba contrarias a la verdadera enseñanza bíblica. Sin embargo, en lugar de buscar reformas dentro de la iglesia, Lutero optó por separarse de ella, creando una brecha irreparable en el cristianismo occidental. Lutero no solo desafió la autoridad papal, sino que también cuestionó el canon de la Biblia, eliminando 7 libros del Antiguo Testamento que no estaban en consonancia con sus creencias. Su traducción de la Biblia al alemán, aunque democratizó el acceso a las Escrituras, también fue una herramienta para promover su propia interpretación de la fe, dividiendo aún más la cristiandad. La Reforma Protestante desencadenada por Lutero provocó una serie de conflictos religiosos y políticos en toda Europa, dando lugar a divisiones sectarias que perduran hasta nuestros días.
Si bien es cierto que la Reforma trajo consigo una mayor libertad religiosa y un enfoque renovado en la autoridad de las Escrituras, también fragmentó la unidad cristiana y llevó a siglos de conflicto religioso. En última instancia, el legado de Martín Lutero es complejo. Si bien es recordado como un reformador valiente que desafió la corrupción dentro de la Iglesia, también es criticado por su papel en la división del cristianismo y la interpretación selectiva de la Biblia según su conveniencia. Su legado nos recuerda la importancia de discernir con cuidado y humildad la verdad en las Escrituras, evitando interpretaciones que conduzcan a divisiones y discordia en el cuerpo de Cristo. En la actualidad, la Biblia continúa siendo una fuente de inspiración y orientación en el mundo contemporáneo. Sus historias milenarias y enseñanzas intemporales siguen resonando en los corazones y las mentes de personas de todas las edades y culturas. A través de sus relatos de coraje, amor, perdón y redención, la Biblia ofrece consuelo y sabiduría en tiempos de adversidad y desafío. Más allá de ser un libro antiguo, la Biblia proporciona un marco ético sólido para abordar los desafíos actuales. Sus principios de justicia, compasión y solidaridad son fundamentales para construir un mundo más justo y equitativo. Además, la Biblia promueve la unidad en la diversidad al recordarnos nuestra humanidad compartida y nuestra responsabilidad de cuidar y respetar a los demás. En un mundo fragmentado por diferencias y conflictos, la Biblia nos invita a superar nuestras divisiones y trabajar juntos por un bien común. Su mensaje de esperanza y reconciliación nos impulsa a buscar la paz y la armonía, tanto a nivel individual como colectivo. Es decir, la Biblia sigue siendo relevante en la actualidad porque ofrece respuestas a las preguntas más profundas de la vida y proporciona un camino hacia la paz interior y la realización espiritual. Su influencia perdurable trasciende fronteras y culturas, recordándonos nuestra conexión universal como seres humanos y nuestra capacidad de hacer del mundo un lugar mejor. En este extraordinario viaje a través de la historia de la Biblia, hemos explorado los caminos polvorientos de la antigua Judea, nos hemos maravillado con las hazañas de los patriarcas y profetas, y hemos sido testigos de la redención y el amor de Jesucristo. En cada página de este libro sagrado, encontramos un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una guía en nuestros momentos de duda y una promesa de vida eterna. A través de las generaciones, la Biblia ha sido un refugio para los perdidos, un consuelo para los afligidos y una fuente de fortaleza para los débiles. En sus versículos encontramos la sabiduría que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida y la inspiración para alcanzar nuestras metas más altas. Hoy, más que nunca, el mundo necesita la luz de la Biblia. En un tiempo de incertidumbre y división, sus palabras nos recuerdan nuestra humanidad compartida y nos llaman a buscar la paz y la justicia para todos los hijos de Dios. A través de sus enseñanzas, encontramos el camino hacia la reconciliación y la unidad, superando las barreras que nos separan y celebrando nuestra diversidad como un regalo divino. Que la Biblia siga siendo una fuente de inspiración y consuelo para todos nosotros, guiándonos en nuestro viaje por la vida y recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Que sus palabras nos guíen, nos sostengan y nos fortalezcan en nuestro viaje hacia la luz eterna.